pues yo por curiosidad me metí a ver la sesión pública de la Cámara, de la Suprema Corte, y me llamó mucho la atención con un señor ministro que se llama Jorge Mario Pardo Rebolledo, haciendo otra vez, queriendo escalar sobre espejos, diciendo que ellos tienen la facultad de revisar reformas constitucionales, lo que es falso, lo que es falso, porque se los faculta el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¡Ay, ay, 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 ay! Un ministro de la Corte disque hiperpreparado yendo en contra de la Constitución con base en una ley secundaria. Entonces, Toño, yo digo, bueno, a ver, ¿en dónde estudió Derecho Pardo Rebolledo? Y sí se cuestiona uno, Toño, para ver todas las argumentaciones de la banda de los 8, que si esos son los más preparados, ¿cómo estarán los demás? Se están quedando desnudos, porque uno se da cuenta que pareciera ser que es una venta al mejor postor. Son argumentaciones vacuas, vacías, sin sentido, para tratar de que ellos se impongan sobre los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Hablan tanto de división de poderes, pero se meten yo vi una entrevista ayer con Gerardo Fernández Noroña, en donde justamente le preguntaban periodistas insidiosos que si iban a desacatar las resoluciones de la Corte. Y yo digo, en primer lugar, es la Corte, es la banda de los 8. A ver, justamente Gerardo Fernández Noroña, yo que acabo de compartir, Toño, el artículo 135 constitucional y el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, y no soy abogado. Bueno, que nos exhiban. Noroña retó justamente, lo hizo muy bien, a reporteros, que les dijo, exhiban en donde dice que la Suprema Corte tiene facultades para revisar una reforma constitucional. Y el que afirme que tienen facultades debe de exhibir, pero no puede ser una ley. Es imposible, una ley, porque la ley no está por encima de la Constitución. Y el artículo 135 no tiene nada. Creo que fue Yasmín Esquivel, o puede haber sido la ministra Loreta, en donde dijo, si se requiriera un aval de la Suprema Corte para las reformas constitucionales, entonces era un paso posterior y el artículo 135 debería de decir, se requieren 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Senadores, la mayoría en los congresos estatales y la aprobación de la Suprema Corte. Pero esta banda de los 8 parece ser que eso no lo saben o no lo entienden. Y como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera, sí lo saben, Toño. Sí saben que están violando la ley, sí saben que están en la ilegalidad absoluta, pero se quieren victimizar. Quieren que de parte del legislativo o del ejecutivo haya un manotazo en la mesa para salir a chillar como plañideras, acusando a la doctora Claudia y a la 4T de un régimen autoritario, de una autocracia, etcétera, etcétera. Se le preguntó hoy en la mañana a la doctora Claudia Sheinbaum cuáles son las intenciones del Poder Judicial. Y pues lógicamente ella dijo, vayan y pregúntenles a ellos cuáles son sus intenciones. Norma Piña citó para el lunes y desde mi perspectiva y desde fuera, yo lo que sigo viendo, Toño, es que están haciendo el ridículo, que exhiben una profunda ignorancia jurídica,
que se les olvida que en México habemos decenas de millones de personas que sabemos leer y escribir, que entendemos, por lo tanto, el artículo 135 y el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tienen que hacer cuentas con eso y con los 36 millones de mexicanas y mexicanos que con una propuesta muy clara de Morena y aliados, denos la mayoría calificada para poder modificar la Constitución. Están jugando con fuego, Toño, pero están quedando desnudos. Exhiben que la carrera judicial es una verdadera falacia. ¿Sí? El poder judicial que tenemos, Toño, los ministros, los jueces, no llegaron por ser los mejores. Pareciera, como señalaba Andrés Manuel López Obrador, que simplemente son traficantes de influencias. No, y hace rato usted se cuestionaba que en dónde habría estudiado el ministro, que es doctor, por cierto, también, Pardo Rebolledo, pues estudió en la Libre de Derecho, se graduó en el 84, se tituló en el 86, escuche, con esta tesis: la reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, es que de verdad es de risa, la reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis que supuestamente fue laureada con mención honorífica. Pero efectivamente, y ya quisiera cerrar con esto, doctor, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Estamos viendo que estos personajes fingen demencia, que evidentemente saben que están incurriendo en una irregularidad, y aún así sus determinaciones son verdaderamente cuestionables. Tan solo por buscar esto, la revisión de la reforma judicial, dan paso a que pensemos que, pasándose precisamente a la Constitución por el arco del triunfo, sin ningún tipo de precedente jurídico, haciendo gala una vez más de su corrupción, puedan determinar en contra de esa reforma judicial por sus pistolas. Y aquí lo platicábamos desde aquella ocasión en la que analizamos la discusión precisamente de la reforma judicial y la matemática, que usted como matemático nos daba detalles de cómo es que pues se tendría que haber se tendría que haber tomado cierto número, ya no recuerdo cuál fue el número de senadores que eran necesarios para los 2/3 de ese cuerpo legislativo, con tal de que se pudiera redondear, ¿no? Y yo le decía en aquel entonces, es que este hubiera sido utilizado, como usted bien menciona, como de alguna otra forma, como un pretexto para impugnar la reforma judicial. Ni siquiera si les trajeran ahí a la Suprema Corte de Justicia al matemático doctor Ángel Valderas Puga, a Terence Tao, ¿no? Pues, y ellos les explicaran cómo se redondea verdaderamente y cuál es verdaderamente el número de 2/3 del Senado, harían caso. Es lo mismo en esta situación. A pesar de que tienen todo en su contra, de que está la Constitución muy, muy clara en su contra, pues ellos pueden determinar en cualquier momento, de acuerdo a sus pistolas y a lo que determine esa minoría rapaz, creando una crisis constitucional terrible, porque ya advirtieron en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y de Senadores, que por supuesto no acatarían esa determinación, pero efectivamente esto sí provocaría que salgan estos personajazos a decir: miren, el autoritarismo de México, cuyo poder ejecutivo y legislativo no acatan las determinaciones del honorable poder judicial con su Suprema Corte. ¿Qué opina de esto? Ya para cerrar, doctor. No, pues mira, justamente veo, ahorita yo también entré a revisar el currículum de Jorge Mario Pardo Rebolledo y presume de una maestría en Derecho de Amparo y el doctorado en Ciencias Penales en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, una tal Universidad de Pantlato. Y ya me metí, cualquiera lo puede checar, la Universidad de Tepantlato. Oye, yo nunca jamás había oído escuchar de esa universidad y me parece patito porque yo veo aquí sus instalaciones. Es una casa habitación en donde dicen 2 campus, el campus Baja California y el campus Tepic,
ambos en la delegación Cuauhtémoc. Yo creo que, y además por las fechas en las que fue nombrado ministro de la Corte, pues fue nombrado por el narcogobierno de Felipe Calderón en 2012. Felipe Calderón, ahí fue la fecha. ¿A qué intereses sirve, Toño? Pues al PRIAN, a los que perdieron de manera estrepitosa las elecciones del 2 de junio. Pero repito, esta banda de los 8 no le está midiendo el agua a los camotes. Es un desafío a nuestra presidenta, es un desafío a un gobierno que se acaba de instaurar, es un desafío a la mayoría de la Cámara de Diputados, es un desafío a la mayoría de la Cámara de Senadores, es un desafío a la gran mayoría de las legislaturas estatales y es un desafío al pueblo de México. Yo me esperaría, Toño, que reinara la cordura, pero si insisten, pues va a quedar más que claro que lo que realmente les interesa es llevar al país a una crisis institucional. Es una provocación, sí, lo dijo ayer Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, es una provocación. Para mí, están desesperados, es algo inédito, Toño, esto no había sucedido jamás en México, que la Corte se atribuyera se arrogara nada más porque sí el hecho de que ellos pueden reformar la Constitución como si fueran el constituyente. Y pues están muy mal y quedan exhibidos. Y vamos a tener que estar muy atentos. Yo me esperaría, repito, que reine la cordura, porque de otra manera van a generar una crisis, pero están solos, Toño, muy solos. Los trabajadores del Poder Judicial que ni siquiera también exhiben una ignorancia atroz porque no han leído el artículo 10º transitorio de la reforma que garantiza sus derechos laborales. Y entonces uno dice, oye, pero si no saben ni leer y andan protestando en las calles, ¿contra qué están protestando? Dice que para defender sus derechos están garantizados en el artículo 10º transitorio. Hoy se los volvió a recordar Claudia Sheinbaum. Y para entender eso, el único requisito es saber leer. Así de sencillo. Muy mal esta banda de los 8, Otoño. Me encanta que los haya nominado así, como la banda de los 8. Así es, exactamente. Muchos le llaman el cártel de la toga, pero es el cártel de la toga, la banda de los 8. Hasta suena a película aterradora. No, ¿sabes de dónde viene? Te acordarás en China la famosísima banda de los 4. 4 es el número de la muerte para los chinos, ¿sí? Ajá, entonces de ahí me vino pensar que es una banda de 8, Sí. porque hay que defender a Yasmín, a Loreta y a Lenia Batres, porque se la han rajado con sus argumentaciones. Me parece que ellas están mostrando que son ministras serias. No, y que están del lado de la justicia, que es lo que lo más importante aquí es que nuestros principales doctores de la ley, estuvieran a favor de la justicia por encima de la ley, por encima de cualquier tipo de institución, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, punto y aparte, ¿no? Pero, pues no, esa es la problemática y yo esperaría que efectivamente se disolviera esa Suprema Corte de Justicia, se nombraran interinos en lo que llegan las elecciones. Dentro de estos interinos, pues obviamente fuera Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, y después se pudiera convocar bien esas elecciones y pudiéramos nosotros ya elegir a nuestros propios y propias ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, bueno, pues yo le quiero agradecer, doctor, que haya estado con nosotros esta es la última parte de Sin Censura. Por supuesto que lo andamos buscando y viendo en muchas partes. Le pido por favor que también nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Facilísimas, Toño. Ángel Valderas, estoy activo en YouTube, en Facebook y en X. Y ya también acá Tony Montiel y Tepemé Hueca en el chat, Toño, ya les pusieron también la tremenda corte, aquella que se veía con 3 patines.
Yo creo que igualitos, de esa tremenda corte. No, no la banda de ska, pero sí la de tremenda corte con Tres Patines. Sí, sí, exacto. Pues ahí lo tiene usted, el doctor Ángel Valderas Puga, aquí en Sin Censura, especialista en petróleo, energía, pero pues también matemático, un verdadero científico y exhibiendo a los que pues, no saben